Nosotros podemos hacer de nuestra vida algo excelente, sí. Vamos a comenzar a elevar nuestro nivel de ser. Pero nosotros no podemos elevar nuestro nivel de ser si no desarrollamos la virtud. Porque ya sabemos que sin virtud no es posible en ningún nivel lograr la excelencia. Así es necesario entonces comprender la necesidad de evaluar, de comprender, de indagar, de escudriñar psicoanalíticamente o en reflexión qué virtud requiero, necesito para lograr en mi vida, en mi nivel de ser, la excelencia. Esta pregunta se sintetiza en esta: ¿cuál es mi nivel de ser? Y ese nivel de ser tiene dos vertientes: un estado interior que pertenece a la multidimensionalidad humana, pensamientos, sentimientos, voliciones, sueños, ilusiones, afectaciones, sentimientos, sexualidad, todo ese conjunto. Pero también tiene un aspecto externo, que son las circunstancias, los eventos o el desenvolvimiento de la vida, físicamente hablando, en el mundo de relaciones o en el espacio relacional con nuestros semejantes. En esas dos esferas, en esas dos vertientes, podemos considerar que si aparece un conflicto, lo que nosotros llamamos problema, dificultad, desafío, o que estamos estancados o bloqueados y padecemos o sufrimos o estamos tribulados, eso significa que nuestro nivel de ser llegó a una crisis, llegó a un tope donde necesitamos un cambio. ¿Por qué? Porque la clave de la excelencia está en el cambio. Si nosotros no cambiamos nuestro nivel de ser, no podemos nosotros lograr la excelencia. ¿Por qué? Porque la excelencia, como es progresiva, como es próspera, como es graduativa a lo superior, a esa tendencia siempre ascendente, nos impulsa en esa fuerza ascendente, pero si no sabemos el estado en que nos encontramos en un nivel específico, no podemos lograr una escala superior. Escalarla no podemos. Para eso necesitamos entonces evaluar nuestro estado interior y nuestra vida conflictiva, dijéramos así, relacional, en un instante preciso y comenzar de allí. Eso sería nuestro cero, pero eso no es inventado, eso no es imaginado. Estoy hablando de la vida natural de una persona. Entonces, si nosotros somos, dijéramos, observantes, podemos analizar lo siguiente: ¿cuánto dura un par de zapatos que nos cuesta bastante dinero? ¿Cuánto dura un equipo eléctrico o electrónico que cuesta bastante dinero actualmente? Sabemos que no dura mucho. Ahora, la pregunta es esta: ¿por qué? ¿Porque carecemos de la tecnología? No, el asunto es ético, el asunto es del ser, el asunto es del principio. ¿Por qué? Porque como existe el materialismo que está sustentado por el yo, por el anticristo, por la formación anticrística de la educación falseada, entonces queremos dinero, queremos fama, queremos ser el mejor, queremos mantener una cuenta de banco, y todo esto requiere, dijéramos, de que un electrodoméstico no puede durar 50 años, porque entonces, ¿dónde está la economía? Dijéramos, entonces el electrodoméstico que puede durar 50 años, dura un año, para que necesitemos comprar otro, etcétera. Entonces, esa es la mecánica actual de la existencia, es decir, carece de excelencia, carece de virtud, porque donde hay virtud, esa nevera, esa lavadora, ese artefacto electrodoméstico dura 50 y 100 años. ¿Por qué? Porque la tecnología actual se supone que debiera de tener esa capacidad. Esto es sin hablar de las herramientas, imagínense ustedes. Ok, entonces queda demostrado que el yo no es excelente, ni podemos ser excelentes con el yo. Aquel que sueña que puede lograr la excelencia con el yo es porque está en el sendero de la sombra, es porque está en el sendero del inicuo, es decir, no está en la luz, no está en lo que debe ser, porque la excelencia real, auténtica, humana, se consigue en el ser, en la virtud, en el perfeccionamiento. Y el yo no conoce de perfeccionamiento porque el yo ni deviene de la perfección, ni puede ser perfeccionado, porque él en sí mismo es un error. Él en sí mismo es un nudo en la existencia. Él en sí mismo no permanece. Y lo que no permanece no puede ser perfeccionado. Ahora, el ser sí no puede perfeccionar a través de la conciencia crítica, porque ella sí es permanente. Y esto es algo maravilloso. Entonces, una de las características de la excelencia, aparte de la belleza, aparte de la utilidad, aparte de la armonía, aparte de lo que inspira, es algo trascendental, que es la permanencia. Entonces, la fuerza de la permanencia es la fuerza conservadora. Cuando digo conservadora, estoy hablando de mantener, de conservar, de perdurar. Y eso pertenece a la expresión físico-químico, o dijéramos en la materia, de la energía
que posee el segundo logos o la energía determinadora que pertenece al principio crístico. Y esto es algo maravilloso. Ahora bien, ¿cómo podemos lograr la excelencia? Que ya expliqué algunos pasos en principio, en comienzo. Es autoobservarnos esos estados internos equivocados que nos asaltan o que tenemos cuando estamos en nuestro obrar, en nuestra vocación, en nuestro servicio comunal, en nuestro servicio profesional. O sea, cuando nosotros estamos en la dimensionalidad o en el modo de servir, ¿qué es lo que nos afecta internamente? Porque si nosotros estamos atendiendo a una persona y la estamos atendiendo con orgullo o con menosprecio o con algún tipo de complejo o porque estamos iracundos o porque estamos molestos o porque tenemos hambre, nosotros nunca vamos a conseguir la excelencia. ¿Por qué? Porque estos elementos psicológicos, estos estados equivocados, no pueden generar excelencia, sino que nos van a generar conflictos de distintos niveles. Y esto es lamentable y por eso es que nos encontramos como nos encontramos. Ahora, en sí, ¿cuál es la propuesta de una obra excelente que puede ser valioso y que sería el objetivo fundamental? Sería comenzar con nosotros, pero luego concentrarnos en nuestra familia. El cambio, la aspiración a la excelencia, el ser excelente, el vivir en excelencia, el tener una perspectiva de excelencia va a partir de nuestra vida, pero por la necesidad de servirle a nuestros hermanos. Porque fíjense